Bien, ya les anunciaba la honrosa comparecencia del embajador dominicano en la República del Paraguay, don Marino Berigüete. Contrario a lo que él pueda suponer, aquí en cualquier sitio nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hablar de política. Y asumimos la política como eso, como un ejercicio noble de discusión y de negociación de ideas y de intereses en el contexto de la democracia, en donde, como dijo un camarada suyo, que compitan 100 escuelas, que crezcan 100 flores y compitan 100 escuelas ideológicas. Nosotros nunca le hemos temido al debate. Las políticas públicas son las que tienen que discutirse, entre ellas, embajador, las que tienen que ver inicialmente con sus funciones como funcionario público y de alta investidura, y las que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo, que es un proceso democrático, en donde el pueblo podrá expresarse de esta forma el próximo 16 de mayo. Dicho esto, señor embajador, bienvenido de nuevo a Ojalá. Muchas gracias por abrirme este espacio y a la vez gracias a los amigos televidentes por permitirme entrar sin permiso a su hogar. Y como usted continuó en la cámara de televisión, la conversación que teníamos fuera de cámara, donde usted se declaraba leninista y yo troquista, y mi amigo aquí se declaraba también... Traidor. No, traidor no, un hombre libre pensador. Y hablábamos de políticas públicas, que al final todo es política. Las políticas públicas que van en beneficio del hombre de a pie, el hombre que alberga su sueño desde que inicia la mañana hasta que se acuesta, van en beneficio de una nación que no tenga hombres llenos de utopías. Es una nación que a veces se estanca. Por eso, a veces me preocupa a mí, y te lo digo con toda sinceridad, cuando veo políticos que no tienen conciencia de lo que ellos representan, que no tienen conciencia de lo que son la aplicación de políticas públicas. Y vemos a veces un desbordamiento de los ofrecimientos en materia pública, y uno dice, o desconoce, o es un demagogo, o está desesperado por alcanzar el poder y ofrece todo lo que no podrá cumplir. Y cuando hacíamos ese análisis del contexto, sin hablar de política, sino del país, a veces uno se preocupa, porque a uno tener la oportunidad de salir y estar mirando políticas públicas en Centroamérica, que es mi caso, y ver cómo los países se van desarrollando y cómo la aplicación de políticas públicas correctas, sin demagogia, afecta o beneficia un país, también uno empieza a preocuparse porque su propia nación no se distraiga en voces o inexpertas o en voces llenas de tintero demagógico en lo que son sus ofrecimientos. He dicho en algunas ocasiones que aquí hay gente que parece ignorar la existencia de una estrategia nacional de desarrollo, que es una ley, y que le pone incluso un claro freno
a esa politiquería, porque no es verdad que usted puede planificar nada, no es verdad que usted puede presupuestar nada, al margen de encontrar los recursos para ello, y todo eso tiene una lógica en el tiempo. Esa es politiquería. Aquel que dice, y yo lo digo porque esto es también público, la política es una cuestión de tipo público, ciudadana. Usted no puede decir, usted, ni como presidente, ni como candidato, ni nada, que usted va a duplicar el salario de nadie. Así de simple, porque eso no se resuelve así, ni se decide así. Eso serán decires de políticos demagogos. Usted no puede tomar medidas públicas de esa naturaleza y de otras, sobre la base de que usted se para en un escenario y quiere hacerse el simpático, porque ya eso no se decide así. El Estado, los gobiernos, no se manejan de esa forma. Los políticos que son administradores de la cosa pública o que tienen vocación burocrática, incluso se podría decir, tienen que ceñirse también a un protocolo que es Estado de Derecho y que son instituciones y que son poderes. Entonces, yo a veces por eso no prefiero no hablar de la politiquería, sino de las cosas y planes y proyectos que se tienen sobre la base de cosas serias que pueden medirse sus resultados al cabo de cierto tiempo. Mira, por ejemplo, cuando encuentro la discusión de un pacto fiscal. El presidente Danilo Medina le ofrece al país o a los empresarios específicamente un pacto fiscal. Un pacto fiscal y la oposición responde que va a hacer una reforma fiscal. Una cosa es un pacto fiscal y una cosa es una reforma fiscal. Un pacto fiscal es donde todos los sectores de la vida nacional coinciden en varios aspectos que puede ser o una modificación o una reducción, porque a veces depende del criterio económico o de la escuela económica o de la corriente. Algunos son de la corriente de que el gasto público estimula, y se ha comprobado en políticas públicas en otras naciones que cuando el Estado estimula el gasto público, lo que hace es que dinamiza la economía, no la restricción, porque cuando tú restringes en un país donde el Estado es el mayor proveedor y a la vez estimulador de riqueza, porque cuando se construye 16,000 aulas y tú puedes construir, por ejemplo, en Barahona, que es mi pueblo de origen, tú construyes 20, 30, 40 escuelas. Esas construcciones que hace dinamiza porque hay un obrero que tiene empleo. Ese obrero simple que tiene empleo, que recibe un salario, ese mismo obrero va y compra al colmado, ese mismo obrero que compra al colmado, alrededor de la construcción hay varias mujeres que cocinan y le venden la comida, pero ellas también le compran al colmado arroz, habichuela, carne. Y esa misma construcción también favorece al ferretero. Y el ferretero favorece al que le compra el bloque, al que le compra el cemento. Produce empleo, pero también esa construcción favorece a un ingeniero. Y ese ingeniero a su vez va a los restaurantes, va al cine, estimula la economía de un pueblo. Por lo tanto, ese pacto fiscal que ofrece el presidente Danilo Medina no es una reforma, es
simplemente conciliar en qué podemos mejorar para hacer un Estado más nación. Nosotros somos uno de los países de menos presión fiscal en el área. La presión fiscal en el área de América Latina está entre un 26 a un 33%. Sin embargo, nosotros ni siquiera pensamos soñar en llegar a un 33%. Por lo tanto, la experiencia, la sinceridad de un gobernante dicta mucho de las políticas públicas que pueda aplicar. En este gobierno hemos visto que se han aplicado políticas públicas sanas al Estado dominicano. Cuando tú regresas a este país con mucho tiempo de ausencia, encuentras un país diferente en los últimos 10 años. El país, a nosotros, los hombres ya de 50, no ha cambiado al frente de nuestra mirada. El país de hoy no es el país de ayer. El país de ayer, sacar una licencia, la gente se le olvida la dificultad que tenía. Recuerdo yo, 20 y pico de edad, que sacar una licencia, yo tenía temor, porque el que me iba a examinar, si no lo estimulaba, Sí. por más bien que yo supiera mi manejo o mi examen, si no lo estimulaba con algo, no iba a pasar. O una simple acta de defusión. Y el país, en un hecho tan simple, que las oficinas públicas a veces eran deprimentes, hoy las oficinas públicas parecen oficinas privadas, todas. Pero como decía en una reunión que yo fui de presidente, en Paraguay hubo una reunión donde habían varios expresidentes de América Latina, decían que las sociedades están llenas de necesidades, pero en la medida que esas necesidades se van resolviendo, van apareciendo otras. En el polígono central donde yo vivo, por Bellavista, donde está mi casa, el problema en los años 80, 70, era la basura. Hoy el problema con Roberto ya no es la basura, ni tampoco los parques. Hoy es otro problema. Hoy es señalización, hoy es el transporte. La sociedad han ido cambiando. Y un país tiene que preservar eso, porque cuando comenzamos a ver los países que están a nuestro alrededor, incluyendo Puerto Rico, la República Dominicana hoy es la nación estrella, es la nación que más ha avanzado en los últimos años. Nosotros tenemos una conquista social que no la teníamos. Cuando tú ves hoy que la salud está dividida en varios regímenes y que tú tienes derecho a ir con un carnet a una farmacia a buscar tu medicina, a cualquier farmacia que esté afiliada al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Cuando tú ves que la muchacha del servicio te dice, yo uso mi seguro y voy, me hago mi sonografía, tú dices, el país avanzado. Cuando tú ves que una simple obrera o profesional que va a trabajar en la zona franca, como la vi en estos días, y deja a su niño en una guardería pública con las mismas condiciones que una guardería privada o mejores,
tú dices, el Estado está cumpliendo con su deber. Cuando tú ves en el sur escuelas que tienen ya la tanda extendida de que una madre lleva a su niño y lo recoge a las 4 de la tarde y ese niño recibe desayuno, recibe su comida, recibe merienda y sobre todo tiene la oportunidad de recibir una docencia desde hora temprana hasta la tarde, el país avanzado. Entonces, eso que tenemos nosotros, tenemos que preservarlo. ¿Y cómo se preserva eso? Mirando qué hace cada político, porque son los políticos los que hacen las políticas públicas, qué han hecho los otros, qué han hecho lo que están, qué hicieron lo que aspiran volver, que ellos dicen que son el cambio, pero el cambio lleno de personas de 80 años, de 70 años, que tuvieron la oportunidad de poder hacer y no lo hicieron en ese momento. Entonces, nosotros debemos de preservar lo que tenemos. No nos podemos confundir a veces de voces que quieren confundir a la gente hablando y ofreciendo lo que no cumplieron ni tampoco van a cumplir. Por lo tanto, cuando tú ves la política que se ha aplicado en los últimos 8 años y en los últimos 4 años, el país estimula a que siga por el sendero por donde va. Embajador, yo quiero insistir en la idea de que pacto o reforma o paquetazo, como en su momento se le ha llamado, eso está debidamente también regulado. Eso va a un Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, que es de donde se hace la gran negociación. Cuando Danilo Medina llega a la presidencia, que encuentra ciertamente un déficit importante, un déficit fiscal importante, y lo da a conocer al país, él hubiera querido hacer cualquier cosa como gobernante que tiene este reto. Sin embargo, tuvo que acogerse y hacer lo que algunos ni siquiera denominaron como una reforma fiscal. Hacer una ingeniería que le permitiera al Estado, aún en una política restrictiva de reducción del déficit y del gasto público, si se quiere, de contracción del gasto público, y hubo medidas para ello, él tuvo que ir al Consejo Nacional de Desarrollo Económico y tuvo que ir al Congreso de la República. Y ahí es donde se negocia, sean las reformas fiscales o sean los pactos que se están proyectando de cara a una nueva fiscalidad y a la sostenibilidad fiscal del Estado. Ahora, nadie puede, ni siquiera el presidente candidato, puede ya resolver nada por voluntarismo o al margen de esa noción de que no solo los partidos gobiernan los países, que son los grupos empresariales, que son los poderes fácticos, que es la ciudadanía, que ya nadie puede pretender vender esa idea conchoprimista o propia de los dictadores ilustrados y qué sé yo qué cosa, o gente embestida de poderes coyunturales. Ya no se gobiernan las sociedades así y están interrelacionadas todas. Se habla de global porque estamos en un mundo globalizado, incluyendo en los términos de los Wikileaks, de los papeles de qué sé yo qué de Panamá y de todo lo que se quiera, hay una interrelación internacional. Usted es embajador dominicano en la República de Paraguay. Sé que nuestro público agradecería cualquier información que como es sobre esta república, sobre la representación nuestra allá, usted pueda compartir con nosotros, embajador. Mire, en cuanto a lo que se refiere
al servicio exterior, porque antes de caer a Paraguay, debo de hablar del servicio exterior. En los últimos años, incluyendo los últimos 4 años, el servicio exterior ha ido en una transformación propiamente de cómo ha ido caminando el Estado dominicano. Cuando te hablo de una transformación, es que los embajadores tienen o están sujetos a un plan de trabajo. Ya ninguna embajada de la República Dominicana camina sola, sino que va acompañada con un plan de trabajo. Esa política nueva o la nueva política exterior que se ha implementado y que se está implementando, se hace siempre anualmente ya un seminario. En ese seminario que se hace ya como costumbre en enero, se discute con la experiencia de cada país de la política que se va a implementar para el próximos años, con indicadores, con objetivos, y que esos indicadores y esos objetivos tienen una política dirigida directamente desde el jefe de Estado al canciller de la República. Por eso, todos los embajadores hablamos el mismo lenguaje, la misma misión, desde el secretario hasta los ministros consejeros, tienen cada uno un programa de acción que es cumplir en cada embajada. Referente a la Embajada de la República Dominicana en el Paraguay, en la cual yo me honro en presidir, nosotros tenemos un programa de acción dividido en 3 áreas. El primero es estimular a los empresarios de la República del Paraguay a que vengan a la República Dominicana, vean el clima de libertad que tenemos, el clima favorable a la inversión del capital extranjero, y tenemos también la oportunidad de ofrecerle a los empresarios dominicanos la oportunidad a que puedan intercambiar con los empresarios paraguayos con fines de intercambiar productos y servicios. Nosotros, por ejemplo, ahora hay empresarios dominicanos que ya están vendiendo ron, cerveza, cigarrillos y algunos otros productos en el área farmacéutica de ambos lados. Y en cuanto a al producto que yo digo que no es nuestro producto puntal, el turismo, cuando nosotros tomamos la misión, venían a la República Dominicana anualmente entre 350 y 500 paraguayos al año. Nosotros, junto con el embajador de Colombia, el embajador de Cuba, hicimos una alianza entre los 3 para hablar en esa época con Copa, porque no había una ruta directa hacia República Dominicana, ni hacia Panamá, ni hacia Cuba. Y iniciamos un proceso vamos a decirle, de cabildeo con la línea aérea Copa, y logramos ambas embajadas inaugurar el destino país, Asunción, República Dominicana, Paraguay, y todavía no existía Punta Cana, y Cuba. Entonces iniciamos tímidamente con vuelos 3 veces a la semana,
Hoy tenemos 2 vuelos diarios desde Asunción a Panamá, y de Panamá hacia la República Dominicana ya hay 5 vuelos, pero nosotros inauguramos el destino. Para eso también consensuamos con los tour operadores, hicimos un fan tour con los tour operadores, lo trajimos, lo llevamos a Punta Cana, le enseñamos la facilidad, la bondad de nuestra playa, y hoy en día están viniendo a la República Dominicana no por una estadística hecha por nosotros, sino por la Asociación de Tour Operadores. Están viniendo aproximadamente 10.000 paraguayos al año, o sea que hemos ido aumentando. A eso le agregamos también la función que está haciendo la embajada con los dominicanos. Nosotros hemos implementado lo que es la visita sorpresa. Nosotros vamos a la casa de los dominicanos, compartimos con los dominicanos un sancocho, un locrio. ¿Cuántos dominicanos hay allá? Ahora mismo, según migración, porque migración, nosotros pedimos cada cierto tiempo qué cantidad de dominicanos. Hay aproximadamente 500 y pico de dominicanos en Asunción. Es muy disperso la cantidad de dominicanos que hay, porque es un territorio muy amplio. Eso hace importante la visita sorpresa suya. Entonces, esa visita sorpresa que va hasta la prisión, porque vamos a ver si a la prisión, porque tenemos dominicanos que están allá, lamentablemente, en las cárceles, incluye ver cómo anda la comunidad. Tenemos también allá en Paraguay, ya es una costumbre, un concurso en la parte cultural. Tenemos un concurso de novela, tenemos un concurso de cuentos, de poesía y un ensayo sobre algún tema de la patria, de Duarte, de Mella, de Luperón. ¿Entre dominicanos? No, abierto, en la abierta. Abierto. Tenemos también un plan de estimulación a la lectura a todas las escuelas públicas y liceos. Sostenemos en lo que es la parte cultural la Escuela República Dominicana, acudimos todos los años y hacemos un programa. Por ejemplo, febrero nosotros no hacemos un día de la patria, sino un mes completo de la patria desde que inicia febrero. También tenemos en la parte cultural, que es la parte que le estoy hablando en este momento, una muestra de cine todos los años. ¿En qué consiste esa muestra de cine? Presentamos una premiere en una de las salas principales de Asunción de una película dominicana, y luego en varias salas hacemos una muestra de cine entre 7, 6 películas en esa semana. En ese evento participan los actores paraguayos, gente ligada al cine, y eso trajo como consecuencia que en estos momentos la Embajada de la República Dominicana está colaborando con la República del Paraguay en su ley de cine, que no la tiene, y para eso hemos pedido ayuda de la gente que trabajó en la ley de cine de la República Dominicana. Pero no termina ahí. Nuestro programa cultural también tiene varias participación de regalar libros de autores dominicanos a la Biblioteca Pública del Paraguay. Los meses de la patria hacemos prácticamente alguna actividad ligada a la música nuestra, y eso ha permitido que la República Dominicana, de ser un país desconocido, hoy usted se habla con 10 paraguayos, ya 8 han venido a la República Dominicana.
9, algunos ya tienen planes de venir a la República Dominicana, y el merengue, que yo siempre he dicho que es uno de nuestros principales embajadores, constituye ya una de las músicas más estimulantes en la República del Paraguay. Pero no solamente hemos trabajado en el área de cultural, en estimular las relaciones comerciales, sino también que hemos trabajado. Hoy en día tenemos 12 acuerdos entre ambas naciones, algunos pendientes de firma. Hemos establecido un acuerdo con la Secretaría de Deportes para traer técnicos en el área del fútbol para entrenar profesores dominicanos, porque Paraguay es una potencia en el fútbol. También en el área agrícola, principalmente en el área genética. Paraguay es un país que tiene 17 millones de ganado y tiene una población apenas de 7 millones de habitantes, y ha desarrollado una tecnología fitosanitaria en el área específicamente de ganado de la raza, que nos puede servir a la República Dominicana como un ejemplo en la genética que ellos trabajan. Embajador, resulta llamativo de la Constitución paraguaya el hecho de que ella lo define como un país bilingüe. Sí, es un país bilingüe. Cuando llegamos, yo soy una persona que me gusta mucho ir a la librería donde voy a cada nación, y encontraba varios libros en guaraní. Ya nosotros teníamos conocimiento de que el guaraní es de las pocas lenguas que no se han muerto todavía, sobre todo desde nuestros orígenes indígenas. Paraguay es de los pocos países que conserva su lengua, y en la modificación constitucional que estableció Stroessner, estimulaba a que el guaraní siga siendo su segunda y en algunos sitios su primera lengua, porque al final la práctica es lo que hace que una lengua sustituya a otra. Sin embargo, en los colegios más importantes de clase media, de clase alta, en las universidades, un médico no se puede graduar si no habla guaraní. Un ingeniero por igual, un abogado, me dice un abogado, yo tengo que aprender el guaraní obligatoriamente, porque hay veces palabras, el guaraní es tan rico que a veces me habla un campesino, porque indígena hay muy poco, pero sí gente ligada a la agricultura, y habla lo que se llama el yo pará, una combinación entre español y guaraní. Entonces, por eso, en su constitución, el guaraní es una segunda lengua. Me llama la atención el hecho de que, siendo una república del centro, del sur de América, hace frontera con Bolivia, con Argentina, con Uruguay, Brasil, y bueno, está muy cerca de Chile, por así decirlo. Sí, también. ¿Verdad? ¿Qué tanto es la política en conjunto del Servicio Exterior, del Ministerio, de la Cancillería Dominicana, en ese conglomerado del que usted parte como... Paraguay es, le llaman madre de todas las tierras. De ahí salió la formación de Mendoza, Buenos Aires, Uruguay, salieron de
de Paraguay. La política exterior Y ahí se hizo la guerra del Chaco. Sí, ahí se hizo la guerra del Chaco. La política exterior nuestra se trata en conjunto. A veces yo digo que los críticos que tenemos a veces gratuitos desconocen cómo funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos vamos a decir que un tablero, y hay una persona que se ocupa de Sudamérica específicamente y que le da seguimiento no solamente a las noticias que se producen. O sea que los embajadores realmente no son vagos. No, eso es un mito de que uno no ha salido a defenderlo, sino son decires de la oposición. Ustedes son muy diplomáticos, que no se defienden. A veces. Mira, un diplomático sobre todo lo que debe de ser es un hombre que produzca el diálogo. Claro. Nosotros no podemos producir pleito, litigio, ni en los medios de comunicación, claro, sino son las acciones. Y darle al tiempo que sea que vaya aclarando. Cuando yo veo, por ejemplo, un candidato agredir verbalmente a un embajador. A los embajadores. A los embajadores, en nombre de eso, digo, pero qué desconocimiento. Yo te puedo decir eso y me voy a permitir hablarlo de eso porque salió en los medios de comunicación. El embajador de Panamá, por ejemplo, que hablan y que dicen, el embajador de Panamá que gana $40,000, no es así. El embajador de Panamá gana $3,100. ¿Qué pasa con el embajador de Panamá? El embajador de Panamá le ha tocado embajadas que son puntales para la República Dominicana. De alto costo. De alto costo. ¿En qué sentido? Tú vas a Panamá, donde está ubicada la embajada de la República Dominicana, te sientes orgulloso. ¿Por qué razón? Porque ese embajador se ocupa y se preocupa de que la sede diplomática esté en el edificio más emblemático de Panamá. ¿Y está dónde? En el Tornillo. Por lo tanto, un alquiler de ese espacio no cuesta, pero cuesta también el prestigio. Ese embajador no se muda a un barrio, se muda a donde viven los otros embajadores. Entonces tiene que pagar un alquiler realmente. ¿Cuáles son los embajadores peligrosos? Esos que viven, que tienen la sede en un barrio y que tienen la vivienda en un barrio, y muchos de ellos viven en la misma sede, tienen la embajada y la casa, que no es el caso ahora de ningún embajador, sino estoy hablando de políticas pasadas. Bueno, puede resultar un caso que conozco. Política pasada. Entonces, ese tipo de embajador, como César Medina, son los más importantes porque elevan el país a un nivel y a un respeto como le tienen la mayoría de los otros embajadores. Entonces, eso de criticar a veces sin desconocimiento el servicio exterior, eso es no conocer cómo está funcionando y cómo está operando el Estado Dominicano en los últimos años. Así es de conocer un proceso que data ya de algunos años, ese proceso de transformación paulatina, pero creciente, de reforma del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha arrastrado ciertos lastres, pero que los ha ido de alguna manera también desaguando, deshaciéndose en el tiempo. Mira, yo creo que el servicio exterior ha ido avanzando en la medida que el Estado ha ido avanzando. El servicio exterior de hoy no es el de ayer. Y el servicio exterior y los embajadores de hoy, la mayoría, vamos a decir en todo su contexto, son embajadores que representan su país dignamente, que llevan un programa
organizativo de cuáles son sus objetivos, que tienen una medición de sus funciones, que tienen un estímulo y que, aunque mucha gente no lo quiera entender, para muchos es un sacrificio enorme estar sirviéndole al país fuera de su nación. Señor embajador Marino Berigüete, embajador dominicano en la República del Paraguay, muchas gracias por comparecer aquí a Ojalá y compartir con nosotros, bueno, cuestiones de política y cuestiones de Estado estrictamente. Han sido muy importantes sus aclaraciones y bueno, personalmente le agradezco que nos represente tan dignamente en la hermana República del Paraguay. Muchas gracias. Quien le agradezco soy yo, el espacio que nos brinda para hablar de lo que estamos haciendo en la República del Paraguay. Muchas gracias y gracias a ustedes, amigos televidentes, por permitirme entrar en sus hogares. Miren, hay más contenido en Ojalá como de costumbre, de manera tal que no nos cambie que de inmediato estamos con otros contenidos.